y lo mejor de todo, nunca te rindes. Dios, hermano, nunca se rinde con nosotros. Eso es hermoso, hermano, esta tarde escucharlo. Dios nos va a ayudar a terminar esta carrera. Amén. Vas a acabar la carrera, hermano, porque Dios está contigo. Amén, gloria a Dios. Un aplauso a Jesús fuerte. Amén. Amén. Vas a ocupar su lugar, hermano. No quiero durar mucho tiempo. Hay una palabra de parte de Dios hoy para nosotros que tiene que ver con nuestros hijos y con lo que hacemos como padres. Quizá hay muchas familias aquí que estamos criando hijos, unos hijos más grandes que otros, unos hijos pequeños, otros todavía no tienen hijos, ¿verdad? Pero un día, si Dios quiere, lo van a tener, van a casarse, van a tener hijos, y otros quizás son abuelos. También para los abuelos aplica esta palabra en esta tarde. No es una palabra muy fácil en el sentido de que más que nada es una exhortación, pero es la palabra de Dios, hermano. Me dio tristeza darme cuenta que en la Biblia, hermano, no hay ningún solo ejemplo de un hombre que hubiera sido buen padre para tomarlo y poder predicarlo, a excepción de una mujer llamada Ana que crió a su hijo Samuel, la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo, hermano. De ahí en fuera no puedes agarrar a ninguno de los patriarcas, a ningún rey, a ningún otro hombre, hermano, que puede decir este es un modelo que Dios dejó en la Biblia. Y he estado pensando en eso y digo, quizá hay algo que Dios sí quiere enseñarnos con eso, y es que a medida que nosotros como padres modelamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, será la forma en que nuestros hijos van a percibir ese modelo de Dios en su vida. Hay un dicho que dice: del tamaño del árbol es la sombra que da, hermano. Pues del tamaño del carácter de Cristo en tu vida será el impacto que tú traigas en la vida de tus hijos. Y es que Dios nos manda en la Biblia, hermano, a dos cosas: enseñar a nuestros hijos y a modelar lo que enseñamos a nuestros hijos, hermano. Porque no podemos enseñar algo que no modelamos primero, hermano. Yo quiero que me acompañe en la palabra de Dios una historia muy triste, muy trágica, pero que quedó escrita para nuestra enseñanza. Tenemos algunos días ya, algunos, pues Iván, mi hermano Marco, no sé quién más de los varones, Abraham Rodríguez, no sé que está, agarramos un plan de leer la palabra de Dios. Estamos con los libros históricos y me encontré con esta historia, hermano. Ya la había leído otras veces, y a la hora de preparar el mensaje para esta hora me acordé de esta cita, hermano, que cuando la leí me impactó mucho, acerca de un hombre que conocía a Dios, un hombre que le servía al Señor, un líder espiritual en un pueblo, en una nación, cuyos hijos no conocían a Dios. Y yo te voy a preguntar, ¿cómo es posible que un hombre que creció rodeado de religión y de cosas que tienen que ver con la iglesia pueda tener unos hijos que en su mente y en su vida jamás hayan conocido quién es Dios, hermano? Yo quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios, versículo 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, y dice: los hijos de Elí, ese sacerdote a quien voy a hablar en esta hora, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocinaba la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, dice, o en la marmita, dice, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De
De esta manera hacía con todo israelita que venía a asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura del sacrificio, están hablando, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Versículo 16. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, lo tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grave delante de Dios, de Jehová, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, Elí era un hombre que conocía a Dios, un sacerdote del pueblo de Israel. No era cualquier tipo de creyente, hermano. Era alguien que ministraba a Dios, lógicamente una persona que tenía conocimiento de Dios y que Dios hablaba con él también. Pero él tenía unos hijos, hermano. Él crió unos hijos en su casa con él, eran sus hijos legítimos, y sus hijos crecieron rodeados de ese ambiente religioso, hermano. Eso es preocupante porque uno piensa en ocasiones que es suficiente con que yo traiga a mi hijo a la iglesia. Mis hijos vienen a la iglesia y de alguna manera algo bueno tiene que salir de eso. Pero es triste, hermano, que eso no es suficiente. Tú puedes traer a tus hijos a la iglesia desde que son los niños y que vengan todos los domingos y entre semana, pero eso nunca será suficiente, hermano. Eso no es suficiente para que una vida sea transformada, hermano. Que una persona siempre esté rodeada de actividades que tienen que ver con la religión no es suficiente, hermano. Hay un conocido evangelista, ¿cómo se llama? Es conocido, pero Alberto Motesi. Alberto Motesi, tuve el honor de no escucharlo predicar en vivo, y él escribió un libro muy bueno que se llama Salvemos a la Familia. Y hay una nota que él dejó en ese libro, y él dice: el gran pecado de nuestra época, antes de eso, dice: hasta donde sepamos, el activismo religioso jamás ha cambiado radical y eternamente la vida de nadie. Tal vez ha puesto un barniz de transformación externa, pero no un cambio total. Muchas de las veces, hermano, creemos que nuestros hijos, por estar rodeados de lo que tiene que ver con la iglesia, sus vidas han sido transformadas, hermano. Y le decía en la mañana, en ocasiones abrazamos ciertas escrituras como una promesa que está bien como promesa, pero en lugar de ponerlo en práctica, únicamente nos descansamos en esa promesa para decir acabo que Dios va a salvar a mi familia. Hay un texto en el libro de los Hechos donde Pablo habla a la familia de un centurión y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y muchos creyentes dicen: yo para qué tengo que hacer algo, como quiera que sea, es suficiente con que yo crea. Si yo vengo a la iglesia y todo esto es suficiente para que toda mi familia sea convertida. Y hoy sí puedo sentarme en la tele y a ver la tele y vivir mi vida, como quiera que sea. Ahí dice la Biblia que el hecho de que yo haya creído, mi familia también va a creer. Mentira del diablo, hermano. El diablo está aprovechando de tu pereza y de tu pasividad con tu familia para ir a ganar terreno en la vida de nuestros hijos, hermano. Porque nosotros no queremos hacer nada, porque nos hemos hecho a un lado de la responsabilidad que Dios nos dejó de criar a nuestros hijos en su camino. ¿Por qué perdemos a nuestros hijos, hermano? Porque somos flojos, hermano, para educarlos. Porque no estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. Y nuestros hijos vienen a la iglesia, se saben los cantos, conocen las enseñanzas, saben los textos de la palabra de Dios, pero no son transformados. Porque sus vidas siguen siendo las mismas. Y nosotros como padres creemos que con el hecho de que ellos vengan a la iglesia van a conocer a Dios. Yo nací, hermano, a los 7 años prácticamente nací en la iglesia, porque a los 6 años yo iba a la iglesia. Pero yo no conocía a Dios. Fui a la iglesia 6, 7 años, 8 años, 9, 10, 11, 12 años, hermano. 13, 14, 15. Tocaba la música. Me aprendía, te dije el otro día, capítulos de memoria de la Biblia, hermano, pero mi vida no había sido transformada. Yo no conocía a Dios. No piensa que porque nuestros hijos vengan a la iglesia van a conocer lo que nosotros conocemos. Yo oro, hermano, por mis hijos.
lloro por ellos, hermano. Yo tuve un día que agarrar a mi hijo y enseñarle cómo es la gracia de Dios. Un día iba con Efraín iba sentado cerca de mí y le dije, hijo, yo un día que tuve aquí en mis manos, en este brazo, que se han de comer la gusana, en esta mano, tú cabes aquí conmigo. Y cuando te vi, hijo, te amé con todo mi corazón. Yo no podía entender el amor de Dios, hermano, o hacer una idea del amor de Dios hasta que tuve a mi hijo en mis manos. Cuando nació Fernanda, aquí en mis manos. Y le dije a mi hijo, mira, y yo te amé sin conocerte. Tú no habías hecho nada, ni bueno ni malo, y yo ya te amaba. Así nos ama Dios a nosotros. No hicimos nada para que Él nos amara. Nos amó por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque quiso amarnos. Y yo tengo que aprovechar cada momento en mi vida, hermano, por mis hijos. Porque yo quiero que ellos conozcan al Dios de sus padres. Porque ¿de qué me sirve a mí, hermano, servir a Dios en la iglesia, predicar su palabra y ser pastor de una iglesia y mis hijos se pierdan? La principal responsabilidad de Elí no era ser el sacerdote de Israel, era su casa. ¿Cómo es posible que podía guiar una nación y no podía guiar una familia? ¿Cómo es posible que podía dar consejos a personas que se acercaban con él para pedirle ayuda de cómo criar hijos y sus hijos mismos no conocían a Dios? Y la Biblia dice que eran impíos. Elí tenía un problema, hermano. Elí era un hombre pasivo. A Elí no le gustaba confrontar a sus hijos. Elí era un hombre, hermano, que sabía que sus hijos lo hacían mal, pero le decía, está bien. Y me da tristeza porque ahora hay muchas generaciones de padres que creen que es más importante ser amigos de sus hijos que ser un padre para sus hijos. No quiero decir nada a mi hijo porque tenemos una muy bonita relación. Me cuenta todo lo que le pasa, soy su amigo. Tu hijo tiene muchos amigos allá afuera, hermano. Tu hijo lo que necesita es un padre que le enseñe el camino. Quizá Elí no quería problemas con ellos. Que los hombres son hijos, son tan jóvenes, no sé. Mira lo que dice, ¿qué más hacían estos hombres? No nada más hacían. Mira, ¿qué tan grave era eso? Mira, la gente iba con el sacerdote a ofrecer ofrenda para Dios, y ellos agarraban de la ofrenda la carne cuando todavía no se cocía. La ley decía que tenía que estar bien cocida. El sacerdote podía tomar una porción para comer de la carne después de que el sacrificio terminara, pero a ellos les valía, como dice, agarraban y por un pedazo, y si no se los daban voluntariamente, te lo quito a la fuerza. Es como si, para más o menos me entiendes, es como si levantamos la ofrenda el domingo y llegaran mis hijos y agarraran toda la ofrenda del domingo y se la llevaran a gastar. Eso hacían los hijos de Elí. Y él no les decía nada. Y cuando tú no tomas cartas en el asunto, cuando están empezando tus hijos a hacer cosas que no agradan al Señor, ellos van a ir adelante a otro nivel. Después tú ves en la palabra de Dios, dice que Elí era muy viejo. En el versículo 22 del capítulo 2 también dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hombres comenzaron a acostarse con las mujeres que servían en el tabernáculo, hermano. O sea, no nada más empezaron robándose y arrebatando y menospreciando los sacrificios de Dios, sino que comenzaron en segundo plano a acostarse, hermano, en la iglesia, con las mujeres que servían en el altar. Dice, Samuel escuchaba lo que sus hijos hacían, hermano. Y fíjese cómo Samuel los regaña. En el versículo 24, versículo 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, dice, vuestra mala proceder, vuestra mala reputación, dice. No, hijos míos, porque no es de buena fama lo que yo oigo. No hagan eso. Ellos son padres que el niño o el joven que está bien malo. No, hijo, no hagas eso, estate bien, hijo. Parece como que la forma de tomar el asunto por las manos no equiparaba al tamaño de la falta. No había una disciplina que equiparara. Hermano, él tenía que haber quitado a sus hijos del sacerdocio.
Él realmente amaba a sus hijos. Porque para mí como persona, hermano, mi primer ministerio es mi familia. Yo no podría ser pastor si yo no tengo a mi esposa y todo en orden con ella, hermano. Si mi casa no está en orden, si mis hijos están bien en el camino del Señor, ¿cómo podría yo pararme frente a tratar de enseñar a usted la palabra si yo tengo un desorden en mi casa? Mi principal ministerio es mi familia. Tu principal responsabilidad de la vida no es lo que haces para Dios, es tu familia. Tú hoy estás aquí escuchando esto, tú eres padre, eres esposo. Tu principal responsabilidad de la vida es ser un buen esposo y ser un buen padre con tus hijos. Y uno piensa, bueno, que los hijos ya crecerán, van a hacer lo que les dé su gana. Ellos son responsables de sus acciones. Yo cumplo con llevarlos a la iglesia. Eso no es suficiente, hermano. Que tú traigas tus hijos a la iglesia no basta. No es magia, hermano. Tú tienes un trabajo arduo que hacer de todos los días con tus hijos, hermano. Y yo decía, hijos míos, no hagan eso. Por favor, pórtense bien. No hagas eso, hijo. Mira, hijo, por favor, hijo, mira, no es bueno lo que escucho que estás haciendo. Porque no queremos problemas con los hijos. Pero no queremos problemas con nuestros hijos. Tenemos un problema, pero con Dios. Fíjate lo que Dios le dice a este hombre. En el versículo 29, Dios le habla a través del nombre de Dios y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Mire, no le está diciendo, ¿por qué tus hijos hicieron esto? No. Los que pecaron no fue Elí, hermano. Técnicamente los que estaban pecando eran los hijos de él. Pero cuando Dios va y le habla al profeta, no le dice, oye, ¿por qué tus hijos están haciendo eso? No. Le dice, ¿por qué tú menospreciaste mi sacrificio? En pocas palabras, Dios estaba poniendo la responsabilidad del pecado de sus hijos sobre él. Y eso, cuando yo lo leí, hermano, me pegó en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque la responsabilidad del pecado de mis hijos recae sobre mí. Yo no le digo, ¿por qué tu hijo está haciendo esto? ¿Por qué tus hijos están portando esto? No, tú, ¿por qué menospreciaste el sacrificio? Y le sigue diciendo que yo mandé a ofrecer en mi tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. Has honrado a tus hijos más que a mí. Hermano, nada puede estar por encima de Dios. ¿Cómo puede ser? Dios dice, el que me sigue a mí tiene que amarme a mí más que su propia vida, más que sus padres, más que sus hijos. Dios es primero en todo. Dios es primero en todo. Honraste más a tus hijos que a mí. Yo me preguntaba, ¿de qué manera él honró más a sus hijos que a Dios? Porque Dios le dio varias oportunidades de salir, hermano. Mira, hoy tú estás aquí en esta mañana, estás escuchando una palabra que está cayendo sobre tu vida, que te hace responsable de aquí en adelante de lo que vas a hacer con tus hijos. Si tú nunca habías oído esto, hasta este día estás justificado porque no sabías la verdad. Pero a partir de este día tú sabes lo que es correcto delante de Dios. Y depende de ti lo que vas a hacer de aquí a mañana y los siguientes días de tu vida. Fíjate en qué manera él honraba más a sus hijos, dice. Y le mostraré yo, dice, y juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les estorbó. Versículo 13. Ponme versículo 13 del capítulo 12. Quiero que lo leas tú conmigo. No quiero que digas, ¿quién sabe qué está leyendo del hermano? Hoy quiero que tú lo veas con tus propios ojos. Versículo, te dije 13, el capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículo 13. Una, dos. Pablo, me dices. Y es lo que dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado.
Tú tienes que estorbarle a tus hijos, hermano. Tú tienes que estorbarle a tus hijos su camino. Si tu hijo se está desviando del camino, tu responsabilidad es estorbarle el camino. Y quizá en ese proceso pierdas el afecto de tus hijos. Porque hay momentos en la vida del hijo que parece como que odia al padre, como que le cae mal, es que este me está regañando, me la pasa diciéndome cosas. Pero tú no puedes torcer, hermano, ni salirte del camino. Tienes que perseverar. Porque, como dice su palabra, que Dios a quien ama, castiga. Y la forma en que tú amas a tus hijos es la forma como tú los disciplinas. Si tú no haces nada por tu hijo, está diciendo con esa acción que no amas a tus hijos. Si yo veo que mi hijo se está perdiendo, yo tengo que hacer todo lo que yo pueda hacer para estorbarle a mi hijo. Elí no le estorbó a sus hijos. ¿Sabes qué pasó, hermano? Fíjate lo que dice el versículo 17 del capítulo 4. Y también sus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada, le dijeron a Elí. Y aconteció que cuando él hizo mención de que el arca de Dios había sido tomada, dice, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, se desnucó y murió. Murieron sus hijos, hermano, y murió él. Y una nación completa, hermano, se fue al precipicio. Porque un hombre no supo guiar a sus hijos y los perdió. ¿Cómo es posible? Elí conocía a Dios. Elí sabía el camino. ¿Que no era por inercia que sus hijos también iban a ser salvos? No, hermano. Tú tienes que hacer tu trabajo como padre. Tus hijos tienen que ser guiados por ti. Deuteronomio capítulo 6, quiero leerte lo que dice. Versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que se les enseñe. Ahí está la enseñanza, hermano. Para que los pongas por obra. Ahí está el modelo, hermano. La vida modelada. Desde el versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. No nada más eres tú, son tus hijos y son tus nietos. 3 generaciones, hermano. Tú, tus hijos y tus nietos. Dice, todos los días de tu vida. Enseñar y modelar. 2 cosas, hermano. Tú puedes ser muy bueno para enseñar. A tus hijos, no, eso tienen que hacer, obedezcan a hacer esto, lo que tienen que hacer y háganlo así. Otra cosa muy diferente es modelar la vida. Porque cuando tú no más enseñas y no modelas, tú traes confusión a la vida de tus hijos. Porque si mi papá me dice una cosa con sus labios, pero con sus acciones está haciendo otra, eso se llama hipocresía. No me pide a mí que yo haga algo que él mismo no está haciendo. Me lo dice con sus palabras, pero con su vida me está modelando otra cosa. En pocas palabras, para que tú puedas guiar a tus hijos, tú tienes que ser convertido primero. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo le vas a enseñar a Dios a tus hijos? Si tú no conoces quién es Dios, si para ti Dios no es alguien relevante, ¿cómo esperas que Dios sea relevante para tus hijos? Olvídate. Primero tienes que conocer tú a Dios para que tus hijos conozcan a Dios, el Dios de sus padres. Tienes que modelar la vida, hermano. Tenemos unos hijos, hermano, que criar. Y si Dios nos permite, tendremos nietos también. Y un día tú no estarás aquí, hermano. Pero mira cuánto afecta, hermano, una mala enseñanza. Porque dice en el capítulo 8, hermano, que un día Samuel se lo encargaron a Elí para que lo criara. Elí crió a Samuel, hermano, en el camino. Pero Elí no pudo criar a sus hijos.
Y Samuel va a vivir con Elí desde que tenía como 10 años aproximadamente. Y en el capítulo 8 dice que cuando murió Elí, el que se quedó responsable de Israel fue Samuel. Pero un día Samuel también envejeció y Samuel tuvo hijos. Fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos. Estoy en 2 Samuel, estoy en Deuteronomio. Vayas otra vez a 2 Samuel, a 1 Samuel, capítulo 8. Aquí voy, déme chance. Ahí está. Fíjense lo que dice el capítulo 8 de 1 Samuel. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Beerseba. Y en el versículo 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel, hermano, tampoco hicieron lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque Samuel creció en una casa donde no tuvo una figura paterna que imitar, y él emuló lo que vio en su casa. Muchos de nosotros hemos hecho mal trabajo con nuestros hijos, porque únicamente lo que hemos hecho es hacer con nuestros hijos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, porque nadie nos enseñó, hermano. No hay una escuela para padres, nadie nos dijo así tienen que ser las cosas. Nosotros tuvimos nuestros hijos y los criamos como Dios nos va a entender. Y lo que pasa con Samuel tiene sus hijos, y él vio como Elí criaba a sus hijos, y él hizo lo mismo con sus hijos. Y sus hijos fueron unos hijos también que no hacían lo que agradaba a Dios. Es triste, hermano, pero tienes que pensar en tus generaciones. Tus hijos un día se van a casar y tendrán hijos, y tus hijos van a salir a su matrimonio a emular lo que vieron en la casa. Si yo quiero enseñarle a mi hija cómo es una buena esposa, mi esposa tiene que ser una buena esposa conmigo. Si yo quiero que Efraín y Santiago sean buenos esposos, ellos tienen que ver en mi casa cómo yo trato a mi esposa, cómo yo vivo en mi familia, cómo yo los trato, cómo los educo, cómo les enseño con el ejemplo, para cuando ellos se casen, ellos emulen mi vida. De tal manera, yo te pregunto una cosa: tú puedes decir, como dijo Pablo a Timoteo, ¿quieres saber cómo vivir la vida cristiana? Vive como yo vivo. Si es capaz de sentar a tu hijo y le dijo: ¿quieres saber cómo ser un buen cristiano? Haz lo que yo hago. A ese nivel tiene que ser nuestra vida cristiana. No esperes que la escuela te eduque a tus hijos. No esperes que la ciencia, que el internet, el Facebook y toda la información. Ahorita, hermano, hay una época donde hay acceso a todo tipo de información. Nuestros hijos están formando más de lo que ven en internet que lo que están aprendiendo en la casa. ¿Y sabes por qué? Porque hay un vacío de enseñanza. Hay un vacío en ellos de enseñanza que nosotros no hicimos, hermano. Ya mis hijos van a la universidad. Ellos tienen que ir llenos de lo que yo les he enseñado de Dios, para cuando escuchen la enseñanza de los ateos, de aquellos que se oponen a la verdad, de aquellos que dicen que Dios no existe, de aquellos que dicen que Dios no salva, que la vida no tiene sentido y todo lo demás, ellos pueden decir: mi padre me enseñó un camino, yo conozco al Dios de mis padres y yo no me puedo dejar engañar por cualquier tontería. Dios existe, porque yo lo vi con mis propios ojos en la vida de mis padres. Tus hijos, pero tienen que ver a Jesús en tu vida. Por eso no es fácil, hermano. Te voy a decir una cosa que escribió también el Señor. Dice: el gran pecado de nuestra época es vivir proclamando con la boca que se cree en Dios y mostrar con los hechos que en lo práctico o en la práctica se les ateo. Con la boca yo creo en Dios. Es el pecado más grande de esta generación. Mucha gente dice: yo soy cristiano, porque viene a la iglesia, es cristiano. Que vienes el domingo, estás aquí el miércoles. ¿Eso es suficiente para ser cristiano? Ser cristiano, hermano, es una vida de todos los días. No nada más en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, donde nadie me está mirando, donde nadie me ve, hermano. Ahí en mi soledad, ahí tengo que mostrar
qué clase de persona soy yo. Si soy cristiano o no lo soy. Porque con la lengua es fácil decir que se es cristiano. Pero en la práctica, hermano, estamos diciendo con nuestros hechos que somos ateos, que Dios no existe. Necesitamos cambiar nosotros, hermano. Me apasiona esta enseñanza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque somos pocos, yo le pido a Dios con todo mi corazón que estas familias que hoy están aquí representadas salgan afuera y sean buenos padres. Y empiecen a cambiar una generación, hermano. Que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Malaquías profetiza acerca de Juan el Bautista y se levantará un hombre, un profeta, el último de los profetas. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es una promesa de Dios, hermano. Y yo lo quiero ver en mi generación. Quiero ver, hermano, la iglesia haciendo lo que realmente fue llamado a hacer. Una luz en la oscuridad. No hacer parte de la oscuridad. Una solución, no parte del problema. Que nuestras amistades que nos conocen digan: enséñame cómo yo puedo también criar a mis hijos. Dime cómo yo también puedo tener un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque lo ven modelado en nosotros. Quiero lo que tú tienes. Hay mucha gente allá afuera que tiene dinero, hermano, que tiene posesiones y no son felices. Porque nada puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y tú, hermano, cada familia cristiana aquí representada, somos responsables de ser esa luz allá afuera en la oscuridad. Mira, yo tengo todo el dinero, pero no tengo lo que tú tienes. Tú tienes algo que no puedo comprar. Dime dónde lo conseguiste. ¿Cómo hago para tener esa paz en mi corazón? ¿Cómo hago para quitarme la culpa del corazón? Tienes que ser esa familia cristiana que el mundo necesita. Tienes que enseñar y tienes que modelar la vida de Cristo. Y eso, hermano, te va a costar. Te va a costar la vida. La salvación es gratis, hermano. La salvación no cuesta porque la pagó Cristo en la cruz. Pero seguir a Cristo te va a costar la vida. Y yo lo he entendido en mi corazón. Tendrás que estar dispuesto a que te cueste la vida con tal de agradar al Señor. Un día nos vamos a ir a esta tierra, hermano. Quiero que mis hijos tengan algo bueno que decir de su padre. Quiero, si se me permite, conocer a mis nietos, hermano. Quiero que mis nietos hablen de su abuelo. Que mi abuelo conoció a Dios. Mi abuelo era un hombre de Dios. Yo no conocía a mis abuelos, hermano. Me hubiera gustado convivir con ellos. Conviví algunos pocos años, porque tenía yo como unos 10 años, 12 años cuando murieron mis abuelos, por parte de mi papá. Me hubiera gustado tener historias que contarles de ellos. No conviví mucho con ellos. Me acuerdo de la casa de mi abuela Terry, de mi abuelo Shaba. Ponen películas para mirar y palomitas ahí, unas VHS ahí. Pero si Dios me permite a mí poder vivir años para criar a mis nietos, quiero que mis nietos tengan algo que decir de mí. Bueno, porque al final, hermano, cuando te vayas a la tumba, nadie te va a recordar por la casa que tuviste, ni por el carro que te compraste, ni por el dinero que hiciste en el banco. ¿Sabes qué se van a acordar de ti? Oh, mi abuelo era bueno. Oh, mi abuelo siempre tenía una sonrisa en sus labios. Oh, mi padre era un hombre que siempre tenía un consejo para mí. Oh, mi padre era un hombre con mucha paciencia. Hermano, ¿sabes por qué es tan difícil que los jóvenes de ahora, muchos jóvenes, crean en la paternidad de Dios? ¿Sabes por qué es difícil? Porque muchos de ustedes que hoy están aquí no crecieron con sus padres. Y no puedes entender, hermano, desgraciadamente el pecado te robó esa imagen del Padre. Y es difícil entender cómo puede Dios ser un buen padre si yo no tuve un ejemplo de qué es un buen padre. Me crié sin un padre. Pueden decir algunos de ustedes, es difícil, hermano. ¿Cómo entiendes el amor de un padre si tu padre no te amó? Pero hoy te voy a decir una cosa. Dios es nuestro
doy gracias a Dios por la vida de mi padre, porque yo sí tuve un padre. Y yo pude conocer también la gracia de Dios a través de ese hombre. Hermano, hoy tenemos que hacer una decisión de ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. De aquí en adelante, no la tienes fácil. Es difícil, hermano, nos va a costar mucho. Pero quizá podemos empezar por un lugar. Si tú has tratado por tus propias fuerzas de ser un buen padre, hoy es un buen momento para decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser un buen padre. Porque lo que hace Dios, hermano, es, dice, Él pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Él impulsa mi vida. Su gracia me capacita para hacer el trabajo que Él me está encomendando. En pocas palabras, yo no estoy solo en esto de ser padre. Dios está conmigo. Ponte de pie en esta tarde. El día que ya no estés sobre la tierra, ¿qué van a decir tus hijos de ti? ¿Cómo quieres que tus hijos se acuerden de ti? ¿Cómo quieres que tus nietos se acuerden de ti? Hoy es un buen día, hermano, para empezar. Hoy es un buen día para hacer las cosas bien, en la práctica. Es un buen día para salir afuera y decir: quiero vivir modelando la vida cristiana en mi vida, para que mis hijos conozcan a Jesús por mi testimonio. Cierra tus ojos en esta hora. Quizá hoy tenemos que pedirle perdón a Dios, porque quizá hemos sido pasivos, hermano. Muchas veces, no digo que sea la regla, pero muchas veces un hijo rebelde es el resultado de un padre rebelde. Muchas de las veces un hijo orgulloso es el resultado de un padre orgulloso. Hoy no comiences a pensar cómo cambiar tú a tus hijos, sino cómo tú puedes ser diferente para que tus hijos sean como tú. Si quieres hoy, o si necesitas hoy pedirle perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios, porque no hemos sido sus padres, porque nos ha matado mucho. Pero hoy estamos aquí, Señor, para pedirte perdón, Señor. Reconocemos que no podemos hacerlo sin ti, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacerlo. Y tú no quieres que fracasemos en esto de la paternidad. Déjame decirte una cosa.